En las iglesias caseras de Roma iban entrando personas de diversos trasfondos. Algunos eran hombres, otros eran mujeres. Unos eran esclavos, otros eran hombres libres. Unos eran pobres, la mayoría eran pobres, pero otros eran ricos. Venían personas judías, personas griegas, personas romanas y hasta de otros lugares que se iban uniendo a la iglesia. Y cuando la iglesia se reunía en las diversas casas, encontraban que eran personas de una gran variedad y esa diversidad de personas a veces causaba problemas, a veces causaba tensiones, como leemos en el libro de Hechos. Pero entonces Pablo les enseñó a ellos en las diferentes cartas a las diferentes iglesias que debían de estar unidos en un solo cuerpo, así como Dios y Jesús son la misma cosa. Pero eso es más fácil decirlo que lograrlo. Y ese también era el tema que Jesús le enseñó a sus discípulos. Un tema tan importante que Jesús oró a Dios para que nosotros estuviéramos unidos como Él y el Padre estaban unidos. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Aquí leyendo yo de lo que tú nos has puesto a pensar acerca de esa diversidad, alabando el nombre del Señor por la misericordia de Dios que los mantuvo a todos unidos. Así es. Y para estar unidos era porque estaban en el Espíritu Santo. Eso ayudaba. Y nosotros tenemos el mismo desafío. Y una de las claves es la oración. Amén. ¿Oramos? Oramos. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad a pesar de la diversidad o por causa de la diversidad. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. 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 Bien, avanzando en el estudio del libro de Romanos, ya hemos dejado atrás la parte de las teologías de Pablo y empezamos en el capítulo 12 la parte exhortativa, donde Pablo está dándoles recomendaciones, exhortaciones a sus lectores para que vivan una vida cristiana. Vamos a empezar a tocar este tema de la diversidad y la unidad en la iglesia en los primeros versículos del capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, Johnny, entonces aquí estamos hablando acerca del sistema de sacrificios del Nuevo Testamento. Sí. El Antiguo Testamento tenía sus sacrificios, donde traían animalitos, confesaban sus pecados sobre ellos y los mataban. Aquí Pablo introduce un nuevo concepto de sacrificio, que es un sacrificio vivo. No nos vamos a matar por Dios, sino que nos vamos a entregar en vida y a largo plazo para servir al Señor. Pero entonces habla acerca de esa renovación de la mente. ¿Qué quería decir Pablo con todo eso? Pues en vez de matar un sacrificio una vez, tenemos que morir todos los días. Porque Pablo está hablando de un cambio de actitud, de una actitud de independencia y de suficiencia propia a una actitud de fe de la soberanía de Dios y de sometimiento a esa soberanía, confiando en que no es lo que está en nosotros ni lo que nosotros hacemos, sino que es la declaración de fe y la obra de Cristo, que Él es el que la obra. Eso es lo que entiendo yo, Rafael, que se refiere Pablo.
Entonces, Johnny, fíjate tú el ambiente en el cual, al cual él escribía. La iglesia de Roma, las iglesias de Roma eran diversas casas donde se reunían personas entrando de todos esos trasfondos que mencionamos anteriormente, que traían a esta nueva experiencia como cristianos, traían las experiencias que ellos tenían en sus religiones anteriores, en su vida anterior, en sus prácticas que cultivaron durante 2, 3, 4 décadas. Y entonces Pablo les dice a ellos una cosa: no os conforméis a este mundo. Como diciéndole, mira, tú vienes con todo este bagaje espiritual, con todas estas costumbres, y ahora estás en la iglesia cristiana, no te conformes con lo que tú traes. Y eso me hizo a mí recordar cuando yo entré en la iglesia por primera vez a la edad de 19 años. Amén. Yo creía en Dios, pero no tenía un cuerpo de conocimiento como para decir, esta es mi fe, en esto yo he creído, sino una creencia así, no definida en Dios. Pero cuando empecé a conocer, Johnny, me di cuenta que había un choque, una tensión entre lo que yo veía que representaba el reino de Dios y lo que yo traía de mi experiencia previa. Y en esa tensión creo que entra esta palabra de que no os conforméis con el mundo. O sea, que no te conformes, yo lo voy a interpretar, no te conformes con lo que tu experiencia, sino que ahora vienes a una nueva experiencia, una renovación. Amén. Una renovación de la mente. Que hay un continuo aprendizaje, que no está supeditado a lo que tú fuiste, ni inclusive a lo que eres, sino que está supeditado a la obra de Dios en ti. No eres tú que la estás obrando, tú eres testigo de esta obra. Tú te entregas a Dios, le pides a Él que ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él te santificará hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Son las palabras que Pablo escribió en la epístola a Filipenses, los capítulos 1 y el capítulo 3. Y a ti y a mí nos toca a nosotros decidir que eso sea hecho en nuestra vida. Y de nuevo declaro, yo quiero que Dios lo haga en mí. Y me pregunto si Rafael quiere lo mismo. Amén, por supuesto. Estamos en la misma página. Por supuesto, sí. Amén. Entonces la invitación es para los que nos están... Para todos los amigos de Perspectiva Bíblica. Y las opciones que ellos tienen por lo menos incluyen dos. Una es mirarse a sí mismos pensando que en ellos se va a ocurrir el bien, que en ellos va a ocurrir una transformación que les da seguridad. O mirando al Señor Jesús y confiando en la transformación de Él en nuestras vidas. ¿Es así o no? Sí, así es. Pero entonces vamos a ver, Pablo está hablando acerca de nuestro culto, nuestro servicio a Dios. Vamos a empezar a ver a qué se refiere él. Vayamos a los siguientes versículos en Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Johnny, hay un carácter con el cual escribe Pablo. Pablo pudo haber sido una persona autoritaria. Él tenía mucha autoridad, pero él no hablaba como una persona autoritaria. Él ruega por las misericordias de Dios. Habla aquí por la gracia que me es dada. Él le pide a la gente, por la gracia de Dios, que se comporten de cierta forma. O sea, Johnny, es muy importante el tema de que cuando nosotros compartimos el Evangelio con las personas, que adoptemos este modelo que lo tuvo también Jesús y Pablo lo personifica aquí, que es que nosotros no podemos lograr la transformación de las personas con mandamientos, con exigencias, con obligación. O sea, que no es a la cañona. Sí. No es con temor y con No es con miedo. amenazas de que, mira, te vas a perder si sigues haciendo eso. Él está hablando aquí de las gracias. Él le ruega a las personas que
que se entreguen plenamente, que se renoven. Ahora no sé decir la palabra, renovar, que hagan una renovación en su vida. Porque el mensaje del Evangelio tiene que ser dado con amor y las personas tienen que ser atraídas con amor, no con coerción, no con ningún tipo de obligación. Y una de las cosas que él dice así, aquí Johnny, es que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea que cuando nosotros venimos del mundo al mundo espiritual, a la iglesia, a la familia de Dios, no podemos venir como pensando que somos algo grande. No podemos estar dentro de la iglesia pensando que somos lo más importante, somos tan influyentes, porque si nos vamos a comparar con Jesús, Johnny, siempre tiene que haber una reacción de humildad. O sea que no hay títulos teológicos, no hay preparación ni educación de seminario, no hay estudios bíblicos que recibamos ni demos que nos capacita para reemplazar a Cristo. Siempre necesitamos a Jesús. Jesús enseñó que en su mundo, en la familia de Dios, nosotros somos siervos unos de otros, no somos jefes y señores de los demás. O sea que, Johnny, comienza para toda esta gente que se venía uniendo al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, comienza una especie de transformación. Y yo lo voy a llamar adoptar una perspectiva bíblica acerca de lo que uno es entrando en la familia de Dios. Y vamos a verlo punto por punto. El primer punto, Johnny, cuando nosotros entramos a la familia de Dios, lo primero que tenemos que entender es que somos un tesoro de Dios. Amén. Es un regalo que el Señor nos da, ¿verdad? El vernos como tesoro. Nosotros no nos vamos a ver de esa manera, ni nos debemos ver de esa manera, pero por fe debemos aceptar que Él nos ve de esa manera. Bueno, es que la Biblia así lo dice. La Biblia lo declara. Ustedes son mi especial tesoro dentro de todos los pueblos de la tierra. Amén. Tanto así que dio a su Hijo por salvarnos. El segundo punto dice, otra enseñanza bíblica es que Dios mora en nosotros. Y esto quiere decir que nunca dependemos de nosotros mismos. Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 1:6. Y esto no termina antes de la segunda venida, Filipenses 2:7, donde indica que Él es el que la va a terminar la obra hasta el día de Jesucristo. 2:5 creo yo que estás leyendo, o 6. Sí, es 2:13. Porque Él es el que opera en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto lo ocurre hasta la segunda venida de Cristo, no nos deja antes. El propósito de la salvación, Él lo hace completito, no nos toca un pedazo a nosotros. He estado persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Muy bien, muy bien. Entonces, el siguiente punto es que nosotros somos discípulos de Jesús y siervos de Dios. O sea que la perspectiva bíblica de lo que es el ser humano en la familia de Dios, de lo que yo soy, dónde quepo dentro de la iglesia, es que yo soy un siervo de Dios, yo soy un siervo de Jesús. Tengo una tarea como siervo que realizar, Johnny. No soy jefe. Yo no entré aquí como jefe, yo soy otro siervo y seguidor de Jesús. Soy un tesoro de Dios, Dios vive en mi corazón, este es el templo del Espíritu Santo, pero es para servicio. El cuarto punto es que nosotros somos pecadores redimidos. Amén. Ese es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque no me toca a mí dejar de ser pecador. Me toca a mí aceptar la redención regalada. Si en algún momento yo dejo de ser pecador, ya no necesito al Señor Jesús. La idea de que yo me puedo santificar y que puedo sacar mi naturaleza pecaminosa y mis acciones de pecado, que son dos cosas diferentes, pero están muy relacionadas, que puedo sacar mi naturaleza y mis acciones de pecado de mí, y la tendencia del pecado la puedo eliminar, ya no necesito a Cristo. Y eso es un anatema. Ok, entonces el punto es que somos pecadores redimidos, que tenemos que tener esa humildad porque
no nos redimimos nosotros, sino que Jesús nos rescató porque somos pecadores. No ayudamos a Dios en la redención. Sí. El último punto. No somos mejores que los otros pecadores. Y ahí es que viene el elemento de diversidad del cual hemos estado hablando. Lamentablemente en la iglesia, y tal vez tú eres uno de ellos, piénsalo a ver, miramos nosotros a los demás y estamos seguros que ellos están mal, que tienen que creer y enseñar como nosotros porque son inferiores. Si no aceptan mi manera de ver, que es la verdad eterna, entonces ellos están en el pecado y han de ser condenados. Pero lo que nos está sugiriendo aquí es que nosotros debemos en humildad aceptar que hay diversidad dentro del pueblo de Dios. Por supuesto, siempre hay límites. Los límites están en aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Gloria sea su nombre, reconocerlo como Señor, y reconocer al Espíritu Santo como el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Bien, Johnny, este tema está repetido en muchas partes de las Escrituras y vamos a ver ahora en Gálatas 6 cómo lo pone Pablo allí. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, Johnny, el tema es que el que se habla aquí es de la mansedumbre y considerándonos a nosotros mismos. Un asunto de actitudes. Sí, muy bien. Si nosotros tenemos esa perspectiva bíblica de que nosotros somos siervos de Dios, somos pecadores también, que estamos aquí para servir a los demás, entonces eso nos ayuda a ser humildes. La Biblia dice que al que mucho se le perdonó, ama mucho. Entonces, ese tema de la actitud es muy importante, especialmente en este contexto de esas iglesias donde entraba todo tipo de gente y había tantas diferencias. Porque fíjate lo que pasó en el libro de Hechos, es que las viudas de los judíos se quejaron de que a ellas no las trataban bien. Hechos 6. Hechos 6, sí. Y entonces había que resolver ese problema. Y esas tensiones que se mencionan allí, y que hay muchos tipos de tensiones, ocurrieron no solamente en el Nuevo Testamento, sino que ocurren hoy en día también. Y Pablo lo que dice es que esa actitud es necesaria para resolver ese problema. Y vamos a ver otra forma como Pablo lo pone en Romanos 12. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Johnny, entonces es muy fácil hablar esto de que todos somos un cuerpo, pero hay una gran diferencia entre dar una declaración, hermanos, todos somos unos, y que eso se logre en realidad al nivel granular de cada individuo. Amén. Porque estamos hablando de individuos que son pecadores y que si no han aprendido humildad en Dios, si no han aprendido el tema de que son siervos de Dios y que están en la iglesia para servir a otros, entonces no va a haber la posibilidad de esa unidad. Porque hay una cosa, Johnny, y es que dentro de la iglesia hay mucha diversidad y nosotros no podemos pensar que la unidad quiere decir que no hay diferencias entre las personas. ¿Cuál es la diferencia entre la uniformidad y la unidad? Hay una diferencia clave. La uniformidad asume, por definición, por naturaleza epistemológica y filosófica, el que cree en la unidad, en uniformidad, asume que mi punto de vista es el único correcto. Y que si tú no lo ves como yo, tú no lo estás viendo como Dios, porque yo y Dios pensamos lo mismo. Mientras que la unidad en la diversidad asume que hay más de una posible interpretación. Y esto, para que no te creas que no es bíblico, lee Hechos el capítulo 15. La definición que hacen es una manera de adoración para los gentiles, una creencia de salvación para los gentiles, y la creencia de salvación para los gentiles es: no necesitas la ley de Moisés para ser salvo, no tienes que ser judío. Y una declaración de fe y de salvación y de doctrina
para los judíos. Hay que ser judío y guardar toda la ley de Moisés para entonces poder aceptar al Señor Jesucristo. Y esas dos están claramente establecidas en Hechos 15. Y son dos perspectivas de doctrina y de salvación. Eso quiere decir, Rafael, unidad en diversidad. Pero eso requiere humildad. Definitivamente. Y vamos a seguir explorando ese tema. Vamos a ir al siguiente pasaje donde Pablo habla acerca de esa diversidad. El versículo 6 dice, tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Johnny, entonces aquí se habla acerca de la diversidad en términos de esos dones. Y tanto hemos leído ese tema de los dones que a veces perdemos de vista que hay otros tipos de diversidad. Y vamos a ponerle la lupa a la iglesia, especialmente la iglesia adventista que está en más de 200 países del mundo, para examinar un poquito con más detalle el significado de esa diversidad. El primer punto es el más fácil de todos, vamos a leerlo. La diversidad demográfica, o sea que en la iglesia hay nacionalidades, hay culturas, hay idiomas, hay razas, hay diferentes niveles socioeconómicos. No voy a hablar de política porque eso no tiene nada que ver con la religión, con nuestra creencia en Dios. Así que vamos a dejar afuera la política y no meter a la política en esto. Pero Johnny, estas diversidades causan tensiones en la iglesia. Y producen diferentes políticas. Sí, causan, porque tú reúnes de repente, yo lo he visto, tú reúnes de repente, cuando una de las primeras iglesias que yo fui pastor, de hecho, la primera vez que yo fui pastor independiente, que ya no era asistente de pastor, era una iglesia de un pueblo, de una ciudad pequeña en Texas, que era una iglesia completamente blanca, y luego vino un influjo de muchos habitantes de las islas del Caribe. Hablaban inglés, pero eran dos culturas tan diferentes que llegó el momento donde todos de un lado eran de una raza y todos del otro lado de la iglesia eran de la otra raza, con muy poquita combinación. Y cuando decidieron hacer una iglesia nueva, se fueron todos los de caribeños a hacer su propia iglesia y todos los americanos se quedaron acá. Esas cosas producen tensión, como se evidenció ahí. Pero esa no es la única. Luego viene otra forma de diversidad que es el compromiso con el Evangelio. O sea que hay diferentes niveles de conocimiento de la Biblia y diferentes niveles de entrega, de consagración al mensaje. Y esto quiere decir que no es una declaración de segundos el camino cristiano. De hecho, Rafael, ¿tú sabes cómo llamaban a los cristianos? ¿Cómo? La gente del camino. Sí. Ese es el primer nombre de los cristianos. Y es el nombre del tiempo del Nuevo Testamento, los que siguen el camino. Y esto implica que no es una declaración de un momento, sino que es que entramos en un camino de perfección y de salvación. No pienses ni definas que tú eres transformado en un segundo, sino entras a un camino con Dios. El tercer punto de diversidad, Johnny, es que hay personas con convicciones teológicas, o sea que hay variedades de entendimiento y posturas teológicas. O sea, la gente dentro de la iglesia entiende la teología y las enseñanzas de Dios en formas diversas. Y en tensión. Eso causa tensiones teológicas. Y lo hubo en la iglesia primitiva. Y pudieron haberse dividido. Y si se hubieran dividido, no seríamos cristianos nosotros como somos ahí hoy. En Hechos 15. En Sí. Hechos 15 está el testimonio. Pero entonces vamos a leer, y la verdad es que tenemos poquito tiempo para leer lo siguiente, que eso es un tema muy, muy importante, y leamos y tenemos apenas 3 minutos para comentar estas palabras. Cristo oró para que sus discípulos fueran uno como Él y su Padre eran uno. ¿En qué consiste esta unidad? Esta unidad no existe porque todos tienen la misma disposición
el mismo temperamento y piensan de la misma manera. No todos poseen el mismo grado de inteligencia, no todos poseen la misma experiencia. Johnny, esto es evidente en el sentido que cuando reunimos mucha gente, hay diferentes maneras de entender el Evangelio, de interpretar lo que significan los mandatos de Dios, y dentro de la misma iglesia hay personas que creen de forma diferente. Pero sigamos leyendo. Y Elena de White confirma que esto sería así. Sí, sigamos leyendo. Un hombre puede estar familiarizado con las Escrituras y puede apreciar una porción particular de las Escrituras. Otra persona ve otra porción como muy importante. Y entonces uno puede presentar un punto y otra persona otro punto. Y ambos pueden ser del más alto valor. Todo esto está en el orden de Dios. Pero si un hombre comete un error en la interpretación de alguna porción de la Escritura, ¿debe esto causar diversidad y desunión? Dios no lo permita. No podemos tomar la posición de que la unidad de la iglesia consiste en ver cada texto de la Escritura de la misma manera. Esto es maravilloso, Rafael. Las palabras de Elena de White contienen gran humildad, porque lo está diciendo una profetisa de Dios, como nosotros los adventistas del séptimo día lo visualizamos. Y esta profetisa de Dios está declarando que no es necesario que todos entendamos las cosas de la misma manera. ¿Y qué es lo que es necesario? Que mantengamos el mismo amor el uno por el otro, la misma convicción de entrega total al Señor Jesucristo. Vamos a leer el siguiente pasaje, nos queda un minuto. La iglesia puede aprobar resolución sobre resolución para combatir todo desacuerdo de opiniones, pero no podemos forzar la mente y la voluntad y desarraigar así los desacuerdos. Estas resoluciones pueden ocultar las discordias, pero no pueden apagarlas y establecer acuerdos perfectos. Johnny, en los últimos 40 segundos que nos quedan, definitivamente, Johnny, las personas a veces tenemos convicciones de que esto es lo que significa la Biblia. No estoy hablando en términos de los puntos mayores como que Jesús es nuestro Salvador y Él perdona los pecados y los 10 mandamientos son válidos para nosotros, pero en puntos menores. Y lo que hace falta es la tolerancia, la paciencia con los demás y la aceptación. Amén. De que hay personas que pueden pensar diferente a nosotros y eso no quiere decir que son personas malas o enemigos de la verdad o que Dios los desprecia a ellos. Tú tienes las últimas palabras. En el Nuevo Testamento, Rafael, inclusive fue con cosas grandes y puntos mayores, porque la discusión de Hechos 15 no era acerca de peccata la minuta, era un asunto de doctrina fuerte. Sí, pero manteniéndonos en humildad, el Señor nos llama a ser uno. Bien, apreciados hermanos, ya se nos ha acabado el tiempo, quisiéramos tener más tiempo, pero debemos concluir. Gracias por acompañarnos, Dios los bendiga mucho. Muchas gracias.